Ahí está. Bueno, empezamos entonces con este apartadito, o sea, con biología humana, que realmente biología humana tiene así como un estudio intensivo de cada uno de los sistemas de órganos, pero antes de eso tenemos que arrancar con lo básico, que es de que están formados esos órganos, ¿sí? Y tenemos que saber que esos órganos están formados justamente de tejidos. Y por eso arrancamos con características generales del hombre y nos abocamos en los tejidos de tipo animal. A ver, sabemos que el hombre, Homo sapiens, comparte algunas características básicas de la clasificación que ya vimos en Animalia, y gracias a esto en realidad vamos a ver propiedades justamente de los tejidos animales y no de otro tipo de ser vivo, ¿sí? En características generales de los animales y dentro de Homo sapiens, nosotros ya sabemos que es un animal celomado, sabemos que es un cordado, que ese cordado salen características básicas y otras se pierden. Fíjense, el cordón o el endoesqueleto, que en realidad deriva también el eje desde la formación de la notocorda. Fíjense que igual después en el Homo sapiens se pierde como característica del hombre, por ejemplo, la presencia de las hendiduras faringobronquiales o la cola pojanal. Sí, aparecen características que son sinapomorfias, que ya las vimos, que significa tener glándulas mamarias y tener pelos, ¿sí? Y tienen características, que cada una de estas características condiciona el desarrollo de cada uno de los sistemas de órganos. Esto es una introducción que tiene digamos, el capítulo de tejidos que les habla del ser humano. No hay ninguna de estas características que en realidad me esté agregando de lo que ya saben, ¿sí? Nada más péguenle una leída cuando estén leyendo la partecita digamos, de Homo sapiens, la introducción, y arrancamos obviamente con tejidos. Bien, a ver, ¿qué es un tejido? ¿Sí? Esto lo hemos visto en la primera unidad, en la primera, ¿qué era un tejido? Un conjunto de células ¿Qué? en una matriz. Un nivel de organización celular. Bueno, fíjense que en el nivel de organización celular les dice que es un conjunto de células que cumplen una función determinada. Pero sí es verdad que cuando estudiamos ahora tejidos decimos, no es solo el conjunto de células en sí, sino como agregaba la Cami recién, en una matriz extracelular. O sea que no son solo las células las que condicionan el funcionamiento de ese tejido, sino que son las células y el medio en el cual está inmerso, que es lo que llamo matriz extracelular, que eso sí lo vimos en célula. En célula una de las características que vimos era la matriz o lo que estaba por fuera de esa célula. Se considera que existen alrededor de 200 tipos de células distintas en el ser humano. Eso quiere decir que tenemos un montón de células que están diferenciadas y que cumplen específicamente en un lugar, en un órgano, una función específica. ¿Por qué? Y porque tendrán algunos genes activos y otros desactivos, ¿sí? Para que no, obviamente, en ese lugar no me sirva. O sea, esa inactivación de algunos genes me dice, no, pará, acá no tengo que cumplir la función de neurona porque estoy en el estómago. Entonces, ¿para qué me voy a encargar de secretar, no sé, serotonina? Sin embargo, mis células que están en el estómago tienen la propiedad de secretar serotonina como lo hace una célula nerviosa, o tienen la propiedad, no sé, de fabricar hemoglobina como lo hace un propio glóbulo rojo. Pero ¿qué significa que no cumplan esa función en ese lugar? Que al fin y al cabo de todo el genoma que tenemos activo un pedacito muy chiquitito y todo lo demás está inactivo, ¿sí? Entonces, eso es importante de entender de los distintos tipos de células, pero sin embargo, se agrupan en 4 tipos de tejidos principales. Quiere decir que estos 200 tipos de células que estamos viendo están incluidos en una de estas 4 familias: tejido epitelial, conectivo o conjuntivo, muscular y nervioso, de los cuales el conectivo o conjuntivo es en donde hay más diversidad de tipos. Lo que pasa es que el conectivo conjuntivo es como que dijeron, bueno, todos los tejidos que sirven así como tipo de relleno entre uno y otro, y la función en realidad es diversa porque va cambiando en cada uno de los órganos, los incluyeron acá. Y porque tienen una propiedad muy importante de tener una matriz extracelular muy abundante. Al fin y al cabo después les quedó como corta la clasificación, por eso dentro de conectivo hay como muchas subclasificaciones. Pero bueno, estos serían los 4 tipos de tejidos básicos que nosotros vamos a contar en los animales. Ojo con esto, chicos, porque en un múltiple opción me lo pueden confundir en una pregunta de tejidos. O sea, los vegetales tienen otros tejidos distintos.
no tienen tejido epitelial, o sea, le llaman de otra forma, tienen tejidos de circulación, como el xilema, como el floema, tienen tejidos de cubierto, que en realidad se llama epidermis, el tejido, como se le llama también a los animales, pero al tipo de tejido no se lo llama epitelial. No tienen tejido muscular, ya sabemos que las plantas no se mueven, y tampoco tienen tejido nervioso. Entonces, el tejido es propio de un grupo de organismos y acá lo vamos a agrupar por lo menos mínimamente en reinos específicos, como es el reino animal. Entonces, si bien una célula madre o célula huevo cigoto se diferencia o se especializa por la activación o desactivación de cada uno, ¿sí?, de los genes, forma grandes rasgos lo que serían estos 4 tipos de tejidos que tienen como una célula primordial. Esto, que es una lámina de Curtis, por eso se las he puesto acá, es una simplificación pero absoluta de lo que significa tener un tipo de célula específica, chicos. Es mentira que todas las células epiteliales son así, o que todas las células del tejido conjuntivo tienen esta forma, o que todas las neuronas... Es una representación esquemática de la forma de ese tejido que es más común. Eso sí es verdad, ¿sí? Que es más común. Y después lo que les han puesto, para que visualicen, es el conjunto de estas células para poder formar un determinado órgano. ¿Y qué me están poniendo acá en este tejido? Los 4 tipos de tejidos que voy a encontrar en un órgano específico, como por ejemplo el corazón. Si yo me voy a la piel, chicos, en la piel como órgano, también voy a encontrar todos los tipos de tejidos. Si me voy a un pulmón, voy a encontrar los 4 tipos de tejidos. Si me voy al hígado, voy a encontrar los 4 tipos de tejidos. ¿Sí? O sea que cada órgano tiene un conjunto, una combinación determinada de cada uno de los tipos de tejidos, pero siempre están distribuidos. A ver, no digo siempre, siempre, siempre. Puede ser que un órgano, una parte de un órgano tenga mucha más abundancia de un tejido y los otros no se vean normalmente, pero la mayoría de las veces está compuesto por los 4 tipos de tejidos. Bueno, y como ya sabemos, los órganos obviamente forman sistemas de órganos y es lo que termina de conformar al ser humano en sí. Bien, vamos a los componentes entonces ahora de los tejidos. Todos los tejidos tienen estos 2 componentes que estábamos nombrando recién, que es la matriz extracelular o lo que está por fuera, y las células. Esa matriz extracelular está formada por proteínas, ¿sí?, de tipo fibrosas, de las cuales vamos a resaltar a 2 de ellas porque son las más importantes. ¿Son las únicas proteínas que existen? No, chicos, hay un montón de proteínas fibrosas dentro de la matriz extracelular de un tejido, ¿sí? Un montón. El colágeno y la elastina son 2 proteínas muy comunes. El colágeno, que es una proteína que confiere resistencia, que es como tan de color blanco nacarado, o sea, esa consistencia que tiene muy particular justamente el colágeno, hace que mientras más resistencia yo requiero en ese tejido, más cantidad de colágeno voy a tener. Pero es tan común el colágeno en todos los tejidos conectivos y repartidos absolutamente por todo el cuerpo, que es la proteína que, por ejemplo, en nosotros, en el ser humano y en la mayoría de los animales, es la más abundante. O sea, si yo busco cuál es la proteína de la que más tengo en todo el cuerpo, es colágeno. O sea, imagínense que está reforzando como todo, como todos otros tipos de tejidos. Está en la matriz extracelular de un tejido conectivo en mucha cantidad, pero también está en la matriz extracelular de un tejido epitelial, incluso del tejido nervioso también, y el tejido muscular también. Por eso les digo que el colágeno es una proteína que está en la matriz, lo que pasa que, claro, en lugares en donde la matriz es muy abundante, va a haber más colágeno que en otros, ¿sí? Pero está presente en prácticamente todas. La elastina también es bastante común, generalmente para eso, para conferir elasticidad. En algunos tejidos va a ser más común tener más cantidad de elastina, en otros menos, pero como les digo, son las 2 proteínas más comunes y las que la Facu ha optado, digamos, por preguntarles como ejemplos de proteínas fibrosas dentro de la matriz. Ahora, aparte de esas proteínas, la matriz extracelular está formada por esas proteínas inmersas en una sustancia fundamental, que esa sustancia fundamental también puede variar de composición, puede ser líquida o puede ser sumamente sólida, dependiendo obviamente con qué está conjugada, pero sí también hay 2 componentes que son muy abundantes y que por eso los tienen explicados acá. No los únicos que tiene la sustancia fundamental, pero sí
tiene una alta proporción de glucoproteínas o de proteoglucano, dependiendo justamente la naturaleza de ese tejido. La glucoproteína, como me está diciendo acá, confiere al tejido una unidad estructural. Quiere decir que trata de aunar el tejido y de darle a todo una unidad y no que esté disgregado. Las glucoproteínas, como ustedes ya saben, y ya lo hemos visto en la primera unidad y han visto imágenes en la membrana de una glucoproteína, es como una gran bola de proteína que tiene algunas cadenas de oligosacáridos que se le unen y que le confieren en realidad un aumento del nivel de solubilidad que tiene incluso esa proteína gracias a esos oligosacáridos y le sirven también para recepcionar determinados tipos de moléculas. Pero al fin y al cabo, en cantidad, contiene más cantidad proteica y menos cantidad de hidrato de carbono. ¿Por qué es importante esto? Porque es lo que los diferencia de un proteoglucano. El proteoglucano, al revés que la glucoproteína, es un gran glúcido con algunas cadenas de aminoácidos unidas, pero como es un gran glúcido, retiene mucha más agua, o sea, es mucho más higroscópico que una glucoproteína y justamente en los tejidos sirve para conferir hidratación, ¿sí? O mantener la turgencia en la, digamos, en el tejido en sí en el cual está inmerso ese proteoglucano. Hay distintos tipos de proteoglucanos, muchos en clasificación. No hemos visto un ejemplo puntual. Sí hemos visto un proteoglucano específico que tiene ácido murámico y que forma la pared celular, por ejemplo, de una bacteria. Entonces uno dice, hasta acá, hasta que los nombramos en la unidad de tejidos, parece como que el proteoglucano era una cuestión exclusiva de la pared de las bacterias. No, chicos, proteoglucano es un tipo de sustancia química que está formada por proteínas y glúcidos con más concentración de glúcidos y hay distintos tipos dependiendo del tipo de cadenas de aminoácidos que se me unan y el tipo de glúcido. El glúcido este proteoglucano formado por una alta concentración de ácido murámico es el que le confiere la estructura en la pared de una bacteria. Pero existen un montón más. ¿Se entiende hasta acá? Sí, se entiende. Sí. Bien. Bueno, después de haber visto esta pequeña introducción de qué es lo que es la matriz, vamos al otro componente fundamental, obviamente, de los tejidos, que son las células. Y la verdad es que de las células podríamos decir un montón de cosas, pero ya hemos visto toda una unidad de célula. Entonces, como que, si yo les digo, a ver, ¿qué es la célula? Y la célula, en realidad, lógicamente, es la unidad estructural de cualquier tipo de tejido, cumple una función determinada, pero ya hemos visto todo en célula. Lo único que no hemos visto, y que es característico justamente en un tejido, es que las células para formar un tejido tienen que estar unidas entre sí. Y la unión entre célula y célula es lo que me condiciona justamente que se forme un tejido. Entonces, ¿qué es lo que vemos en este apartadito? Las uniones que tienen entre medio de las células. ¿Es lo único que tengo que saber de célula? Y no, obviamente ya hemos visto características, y a ver, es verdad que en cada una de las unidades en las cuales yo voy a ir viendo tejidos y órganos específicos dentro de biología humana, voy a ir viendo algunas características puntuales de las células propias, y no vamos a ver esos 200 tipos que me decía al principio, pero sí a muchos de ellos y la función específica que tienen, ¿sí? No vamos a ver los 200 tipos, pero vamos a ver bastantes igual. Si ustedes se ponen a ver las células especializadas que han tenido que ver y con función en cada uno de los sistemas de órganos, son bastantes. No son esas 200, pero son bastantes las que han tenido que estudiar. Entonces, más allá de esas particularidades que vamos a ver acá, cómo están unidas. Esta imagen que tienen acá es la imagen de un enterocito, se ven 4 enterocitos en la imagen, pero digo, una célula del intestino delgado, que esta célula del intestino delgado justamente tiene, primero es un tejido epitelial, y los tejidos epiteliales se caracterizan por tener todos los tipos de uniones celulares, entonces muchas veces se los toma como modelos, ¿sí? Para estudiarlos. En esta célula, en este enterocito, podemos ver desde una unión estrecha, como se ve este cierre acá hermético arriba, ¿sí? Toda esta parte, que es este tipo de unión en cremallera que vemos acá de la unión estrecha. Podemos ver uniones de anclaje como estas, que están acá, que se ven ahí, que se llama unión adherente. Estos puntos, los primeros en la zona lateral, pero más apical, que vemos acá, que son, desmosomas, todos estos acá que continúan a las uniones adherentes, y este mismo desmosoma, pero cortado a la mitad,
sería como así, esta partecita. Si yo lo vería en esta cara, se le llama hemidesmosoma. O sea, si este mismo desmosoma está acá y esos filamentos intermedios que ven acá se desplazan sobre esta base que se ve roja, que se llama lámina basal, estaría hablando de un desmosoma. ¿Por qué? Porque la unión adherente, el desmosoma y este hemidesmosoma, los tres, se clasifican como tipos de uniones de anclaje. Y por último, en la zona más profunda, pero de la cara apical, es en donde realmente el tejido se comunica una célula con la otra a través de esta unión nexus o comunicante. Esto es lo que me condiciona que cuando pasa algo, un fenómeno eléctrico, un paso de sustancia, lo que sea, en una célula rápidamente se comunique con la otra. Esta unión comunicante no existe en otros tipos de células que no se han diferenciado, o sea, que realmente no forman tejidos verdaderos. Por eso en las esponjas, en el filum poríferas, cuando vimos animales, les decía que es como que tienen tejidos, porque son conjuntos de células, pero no tienen uniones nexus. Entonces, al no tener unión nexus, realmente no es un tejido verdadero. Y por eso yo tendría que considerar realmente como tejido verdadero desde los nidarios. ¿Sí? Que los nidarios sí tienen realmente uniones nexus, que sería lo que me permite la unión entre ellas. Gise, Sí, a mí no me queda muy clara la diferencia entre desmosoma y hemidesmosoma. O ahora sea, no lo puedo ver en la imagen. ¿Ah? Como que no lo entiendo en la imagen, a eso me refiero. O sea, entiendo el concepto, pero no lo puedo visualizar, no sé si me explico. Sí, estoy viendo a ver si encuentro otra. Yo tenía otra imagen de un hemiesmosoma. O sea, hemiesmosoma es la mitad. Porque vos fíjate que esto, mira, esto acá es una membrana y esto es otra membrana. O sea, este desmosoma que vos estás viendo acá está acá, o sea, entre medio de esta célula y esta, y lo que a vos te está mostrando acá es un espacio intercelular en el cual está este grupo de proteínas que permiten la unión, que se llaman caderinas, y esta es una membrana plasmática de una célula, de esta que ves acá, y la otra de la otra, ¿sí? Entonces, esto que se ve rojito son los filamentos intermedios que permiten la inserción o el enganche de las dos células así, pero esto que ves acá es la unión intercelular. En cambio, cuando vos unís una célula con la lámina basal es donde reposa un epitelio, por eso les digo que tenemos que profundizar un poquito más en epitelio, pero es una lámina acelular. Entonces estás uniendo una célula, es como decirte, mira, esta es la parte de abajo de la célula y esta es la lámina basal. Entonces, el desmosoma es esto que ves acá en verde, sería esta membrana. Tiene una placa celular, que es esta que se ve en amarilla, los filamentos intermedios, que son los que se ven ahí en rojo, que se insertan a la célula, y las caderinas, que es la proteína acá que parece como un panalcito, es lo que me enlaza con las caderinas de la otra unión. Bueno, acá no está, acá esas caderinas directamente van a la lámina basal. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Yo estoy tratando de buscar porque tenía una imagen bonita de un hemiesmosoma, pero no la estaría como encontrando, porque pensé que se les había puesto, pero no. Bueno, acá no hay una tan bonita, pero digo para que se alcance, ahora esperen que les... No es tan bonita, pero creo que va a ser funcional para entenderla. Esperen que se las comparto un segundito. Ustedes díganme cuando se vea. Ahí se ve. Bueno, fíjense, esto que se ve ahí en rosa es un desmosoma. Y esto que se ve acá en azul es un hemidesmosoma. Por eso es hemis, como la mitad. Porque cada uno de estos, que están viendo acá la plaquita con las caderinas que participan en la unión o en el encastre, y los filamentos intermedios, que son los componentes desde el citoplasma que permiten la unión, en el hemidesmosoma es la unión de la cara basal con la lámina basal, que es lo que acá se ve en amarillo. Entonces, como la mitad de un desmosoma que no me permite la unión entre una célula y otra, sino la célula con la base.
¿Por qué? Porque esta unión de anclaje permite, o evita en realidad, el desgarro, o sea, que permite la fijación en realidad de las células entre sí. Entonces, si yo voy a unir la cara lateral y una célula con la otra, es el desmosoma completo porque viene la parte de cada una de las células, pero el hemidesmosoma sería como la mitad. ¿Se entiende? Sí, ahora sí, muchas gracias. La diferencia que hay con una unión de tipo adherente, que no es, o sea, que está dentro de las uniones obviamente de anclaje, pero que no forma parte justamente de este tipo de uniones, es la unión en la cual no hay tanto refuerzo en sí, como hay en un desmosoma de filamentos intermedios, y lo que participan de él son filamentos de actina. Esperen que se comparta. Bien, fíjense que acá, esto que ven acá en amarillo, en esta unión adherente, es lo mismo que acá está representado en blanco, chicos. Esto es como una cuestión, a ver, no es que es exactamente lo mismo, es que hay una familia de proteínas que se llaman caderinas, y dentro de las caderinas hay, por ejemplo, acá, la más común en los desmosomas se llama desmina, y hay como distinta variedad de caderinas que serían el tipo de proteínas que permiten la unión. Pero como la Facuso no se los va a preguntar, esto que están viendo ustedes acá, que encima tiene una flechita y no está señalizado, pero esto que se ve acá en amarillito y esto que se ve acá en blanco, que une, o el espacio entre uno y otro, ustedes estudienlo como caderinas nada más, que es el concepto que tienen, es como la familia grande de proteínas que permite la unión de anclaje de una célula con la otra. En la unión estrecha, fíjense que hay fusión de proteínas, y en estas hay fusión de un poro con el otro y permite la comunicación. Bueno, las uniones de anclaje tienen un refuerzo en el medio y permiten en realidad que una célula y la otra estén reforzadas para evitar el desgarro, pero en el medio, entre una membrana y la otra, hay una proteína que las pegotea o permite el anclaje, ya sea de filamentos intermedios, que ustedes ya saben que forman parte del citoesqueleto, o de filamentos de actina. Lo que ustedes ven acá en una unión adherente, esta malla que ven acá, son filamentos de actina, que ustedes ya saben que son los que se adhieren o se pegan a la membrana plasmática de la parte interna, entonces se refuerzan en ese punto, y las caderinas es como que se enganchan a los filamentos de actina de cada una de las células. Entonces, la atracción que yo genero en el medio, el evitar el desgarro, es como yo me agarro desde esa proteína que une a una u otra, es como si yo cosiera una célula con la otra, pero le pongo una plaquita del otro lado, ya sea que acá tengo una placa celular o los mismos filamentos intermedios, o acá los filamentos de actina, pero le hago un refuerzo como por dentro. O sea, no las coso nada más, sino que les pongo un refuerzo para que no haya filtración y además para que evite el desgarro. Entonces, si comparamos a estos tres tipos de uniones celulares, vamos a tener la unión comunicante, que se le llama también unión en hendidura, nexus o gap, comparadas con las uniones estrechas, oclusivas, o solo la ocluden, porque aunque yo vea este punto por punto, están adheridas una proteína integral con otra, pero no forman poros. No hay comunicación, ni en una unión en anclaje, ni en una unión estrecha, hay comunicación célula a célula, ¿sí? Se fusionan las proteínas de membrana, pero no hay pasaje de sustancias entre ellas. Y la unión de anclaje, que es para reforzar. Entonces, ¿qué tienen comparado acá? Primero, ¿por qué están formadas? Las uniones comunicantes tienen estos poritos que están viendo acá, que están formadas por un conjunto de proteínas que se llaman conexinas. Las uniones estrechas están formadas por proteínas integrales de membrana, de las cuales dos ejemplos muy importantes porque forman la mayoría de los tipos de uniones oclusivas son la claudina y la ocludina. Y en el caso de las uniones de anclaje van a estar asociadas con filamentos intermedios o de actina, dependiendo cuál sea, de la cual en algunos tipos de células, como las epiteliales, los desmosomas tienen filamentos intermedios de queratina, por ejemplo en la piel, y en otros van a tener otro tipo de filamento intermedio, pero como Curtis les da como ejemplo la queratina, se los pongo como ejemplo de tipo de filamento intermedio en una célula epitelial, en esos tipos de uniones en anclaje o desmosomas. Y además de esto, recuerden que están las caderinas, pero están por fuera, que serían estas de acá. ¿Sí? O sea, esto es filamento intermedio, adentro de cada célula, filamento de actina,
en cada uno del interior de las células, pero en el medio, en el espacio intercelular, están las caderinas. Función. La unión comunicante comunica, permite el pasaje de sustancias. La unión estrecha, ¿qué hace? Cierra herméticamente, no es muy resistente, pero permite que no se filtre de los contenidos que hay arriba, que no se filtre nada hacia hacia la lámina lateral de los tejidos. Y en la unión de anclaje, obviamente, permite gran resistencia. Acá me dice gran resistencia a la cara lateral, pero sepan que el hemiesmosoma también permite que no se desgarre el tejido, o sea, que no se salga desde la base. ¿Cuáles serían ejemplos, chicos? Millones de ejemplos hay. Estos son los ejemplos que están en el cuadrito de Curtis, se los cito, pero imagínense, las uniones comunicantes, las neuronas. Sí, las neuronas también, imagínense las que hacen sinapsis eléctricas también, pero una célula epitelial también tiene unión comunicante, una célula de nuestro estómago tiene unión comunicante, una célula del intestino tiene o sea, un montón. Le están poniendo una en donde la conexión eléctrica y química es muy demandante y hay más cantidad de uniones nexus, pero prácticamente todas nuestras células lo tienen. Después, ¿dónde hay zonas, o sea, uniones estrechas? Y dominan más en los tejidos epiteliales, porque es en donde yo necesito revestir y que no se filtre. No voy a tener una unión de tipo estrecha entre una neurona y otra, porque una neurona con la otra se comunica químicamente, pero no necesita algo para que no se filtre nada. Esto, la unión estrecha, es bastante común en los lugares donde se tapiza un tejido, ya sea por dentro o por fuera, como me está dando el ejemplo acá del intestino, la vejiga del riñón, pero un tapiz interno o externo. Otro tipo de tejido no va a necesitar esto. Un músculo, el tejido muscular, no necesita una unión de tipo estrecho, porque no es lo que le interesa, es que no se filtre nada. Y las uniones en anclaje son las que están sometidas a gran cantidad de tensión para que no se desgarren. Entonces, todo lo que es piel, todas las capas de la piel o el músculo en sí que está todo el tiempo sometido a la tracción es en donde más uniones de anclaje hay. Pero ojo que también hay en otros tejidos uniones de anclaje. Otra vez volvemos a lo mismo, es en donde son más abundantes, o sea, hay más cantidad. Ahí tienen un ejemplo en una microscopía electrónica de una unión de tipo comunicante, cómo se ven desde el costado, ¿sí? O sea, desde la cara lateral, y acá es como las vemos en realidad en la cara lateral, pero en el punto de unión, cuando yo he separado una lámina, o sea, una membrana plasmática con la otra. Se ven así como puntitos, como están viendo acá, que serían cada uno de esos conexones que permiten la unión con la célula vecina. Esto no es microscopía electrónica, sino que es un tipo de microscopía por criofractura, o sea, lo que yo estoy marcando acá es el sello de la célula y después lo estoy retirando sobre la superficie. De hecho, esto que están viendo acá son microvellosidades, o sea, la huella de la microvellosidad, y lo que están viendo acá son las uniones estrechas. Fíjense cómo se ven, todas como en cierre o en cremallera, ¿sí? Esto es como la huella, como si yo hubiera hecho el molde de ese tipo de unión estrecha para ver cómo se visualiza. Si no, es difícil verla en el microscopio. Y acá, otra vez en la cara lateral, sí podemos ver de nuevo, si bien se los puse para que vieran los tipos de uniones de anclaje, se ve también la zonula occludens, que es esta misma que estábamos viendo acá, digamos que pegó el sello, de esta manera se ve de la cara lateral, ¿sí? Siempre están más arriba, la zonula occludens permite que no haya filtración, por ejemplo, entre estas microvellosidades, que no entre acá el líquido, entonces están en la primera zona, y lo que yo encuentro después, primero está la unión adherente o zonula adherens, que tiene refuerzos de filamentos de actina, por eso fíjense que es más finito, y después la mácula adhen, que son justamente los desmosomas, que fíjense que es mucho más grueso, porque son todos los filamentos intermedios los que participan, ¿sí? Bueno, y ahí tienen también otros ejemplos donde se ven estos refuerzos, por ejemplo los desmosomas, y cuando yo tengo la célula y lo que tengo acá no es otra célula, sino la lámina basal, fíjense que se ven como esos refuerzos, como esto mismo, pero una cara nada más, porque el otro se está uniendo a la lámina basal, por eso son hemiesmosomas. En cara basal es hemiesmosoma y en cara lateral son desmosomas, ¿sí? Estas son imágenes, no quiere decir que las tengan que saber o que las tengan que conocer en profundidad, sino que simplemente se las estoy poniendo para que tengan como una referencia, ¿sí? De cómo las voy a ver al microscopio. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, sí. No. ¿No? Bueno. Chicos, a ustedes les toca ya esta semana ir a
al instituto, o sea, ir a presencialidad, necesito algunas imágenes que